Hola chicos, espero que se encuentren bien. Nos volvemos a encontrar como todas las semanas en el curso de razonamiento verbal para sexto grado. ¿Ok? Entonces, hemos estado viendo en las clases anteriores, ¿no?, lo que eran las raíces. Y ese es el tema de hoy. Las raíces de dos tipos de origen latino y origen griego. Cuando hablamos de raíces dentro de la gramática, ¿ok?, ten en cuenta que está hablando de una parte de la palabra que tiene un significado propio. Recuerden que las palabras están compuestas por morfemas. Entre ellos tenemos las raíces, morfemas derivados, morfemas flexivos, entre otros tipos. ¿Ok? Pero la raíz es una parte de la palabra que contiene un significado propio. Ahora, en, nuestro, en nuestra lengua recibimos influencias de otras, ¿ok? Hablando de otras lenguas. Entre ellas tenemos de origen latino, ya, y de origen griego. Hoy vamos a ver a cuatro raíces de estos orígenes, ¿ok? Entonces, para esto nos vamos a ubicar en la página 63, ya, 63, de su libro de razonamiento verbal. Acá está, 63, ¿ok? Entonces, nos ubicamos en esta página. Como decía, tenemos el título de raíces ya de origen latino. Veamos. Tenemos una primera raíz ya muy conocida, que significa bis, que ya tiene como definición o significado dos veces. Por ejemplo, Héctor ya es bisabuelo, o sea, abuelo por partida doble. ¿Ok? Anti, que significa contrario u opuesto. Ese medicamento es un buen antialérgico contra la alergia, ¿no? Y tenemos el significado contra la alergia. Luego, con, que significa unión y asociación. Por ejemplo, el alcalde se dirigió a sus ciudadanos, ya con ciudadanos, que significa ciudadanos de su mismo pueblo. ¿Ok? Retro, que significa hacia atrás. El auto retrocedió para dar pase a los transeúntes. ¿Ok? Entonces, hemos visto cuatro raíces: bis, dos veces; anti, opuesto contrario; con, significa unión o asociación; retro, ir hacia atrás. ¿Ok? Entonces, luego tenemos este siguiente cuadro con más raíces. Pero aquí nos pone una clasificación: raíces latinas y raíces griegas. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Contra en latín, anti en griego. Ambos tienen significado de oposición. Entonces nos pide escribir palabras que tengan esas raíces. Yo ya tengo aquí. Ok, vamos a agregarle nada más. Veamos. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra contradijo o antinatural. ¿Ok? Aquí es contradecir una opinión o una idea. Aquí el lado opuesto o contrario a lo natural. ¿Ok? Semi, que significa semi y emi, ya, son dos raíces, medio o mitad. A ver, dos palabras que tengan esa raíz. Por ejemplo, vamos a reinar aquí. Tenemos semidormido y hemisferio. ¿Ok? Semidormido quiere decir mediamente dormido, y hemisferio, ya, en medio de una esfera, de un círculo. Luego tenemos las raíces del latín: in, im, ojo con m, e i. Y luego en griego a, an, dis y des. ¿Qué significan todas esas raíces? Negación, privación, que carece de. ¿Ok? Por ejemplo, palabras que tengan esas raíces. Tenemos, a ver un momentito. Listo.
tenemos a infeliz, impedir, ilegal, analfabeto, ¿ya? Disgusto, desleal. ¿Ok? Por ejemplo, infeliz, persona que no está negando la felicidad. ¿Ok? Ilegal, aquello que no es legal. Recuerden que estas raíces significan negación. ¿Ok? Luego tenemos multi y poli. Multi en latín, poli en griego, que significa mucho, varios, numeroso. A ver, palabras que tengan esa raíz. Multicolor, varios colores, polígono, varios ángulos, ¿no? Inti, ya, perdón, es sub, ya, inf, hipo, que significa inferioridad, debajo de, ya, y tenemos bajo. Veamos, palabras que tienen esa raíz. Vamos, salgan todos. Tenemos hipótesis o vamos a ponerlas todas, ¿ya? Porque hay más palabritas. Tenemos inhumano y tenemos subterráneo. También hipótesis, ¿ok? Subterráneo que está debajo del suelo, ¿no? Luego tenemos super, sobre, hiper, que significa superioridad, encima, exceso. Por ejemplo, tenemos la palabra, ¿ya?, supermercado, sobreponer, hipersensibilidad. Por ejemplo, supermercado quiere decir que es un centro comercial inmenso, grande, enorme, ¿no? Ahí está, super, inmenso, enorme. Tenemos circum, peri, que significa alrededor. Y veamos dos palabras que tienen esas raíces. Circunferencia y perímetro. Circunferencia alrededor de un círculo. Perímetro significa alrededor de un punto o lugar. Intra, que significa dentro de, una raíz de origen latino. Entonces, tenemos la palabra intramuscular, dentro de los músculos. Pre, raíz del latín, que significa delante de o antes de. Por ejemplo, tenemos la palabra prehistoria, precadete, preuniversitario, ¿no? Antes de, obviamente, las palabras que están mencionando. Post, que significa después de. ¿Ok? Ejemplos con esas raíces. Tenemos posguerra, posparto también podría ser, entre otras. Entonces, aquí hemos visto las raíces, su significado y en qué palabras podemos encontrarlas. ¿Ok? Luego vamos a desarrollar una serie de ejercicios, ya que están en la página 62. ¿Ya? Página 62. Sinónimos, recuerden que deben ayudarse siempre de su diccionario, ya sea virtual o sea un diccionario físico, sea un libro impreso, ya, para que ustedes puedan contestar adecuadamente, porque será lógico que ustedes algunas de estas palabras no las conozcan, entonces tienen que realizar las consultas. ¿Ok? Pero en esta ocasión lo vamos a trabajar juntos. Dice, cambia las palabras resaltadas por un sinónimo. Pese al dolor, el herido no pronunció ningún lamento. Lamento. Entonces, un sinónimo de lamento, ya, podría ser gemido, ¿no? Son sonidos o emisiones de dolor, de sufrimiento. ¿Ok? Al darle la noticia, su hermano sintió una gran aflicción, o sea, se sintió triste, deprimido. Y un sinónimo que aparece ahí sería congoja. Luego tenemos, si te duele la cabeza, tómate este calmante. Sinónimo de calmante sería un sinónimo de calmante, tranquilizante,
Ok, en este caso, ya la palabra adecuada, porque está hablando de una medicina, de un medicamento, sería analgésico, o sea, que calma el dolor. ¿Ya? An, sin, algia, tengo la raíz, dolor, sin dolor. ¿Ok? Entonces, el corredor ha sentido un pinchazo en la pierna. Quiere decir que ha sentido una punzada. Muy bien. ¿Ok? Luego, elige y subraya el sinónimo correspondiente de acuerdo a la diferencia de uso. Es decir, nos ponen dos palabras y cuál sería el uso adecuado según la oración, según el contexto. Después del terrible accidente, tuvieron que operarlo. ¿Qué sería? Por la fractura, por la ruptura que sufrió en el antebrazo. Está hablando que el hueso del antebrazo se rompió. Entonces, si está hablando de rotura de hueso, sería una fractura, correcto. La palabra adecuada, el sinónimo adecuado en ese contexto es fractura. Es cierto que tiene un problema de sobrepeso, pero decir es, ya, obeso o gordo, veamos la palabra adecuada, resulta una exageración. ¿Cuál sería el término adecuado para indicar que sufre sobrepeso? Es obeso, muy bien. Es una exageración. Con decisión y una dieta balanceada, supervisada por el médico o nutricionista, volverá a tener el peso ideal. Quiere decir que debe llevar una alimentación adecuada y debe ser supervisada por un especialista. Entonces, ¿quién se encarga de supervisar o de orientar en la alimentación? ¿El médico o el nutricionista? ¿Cuál es la persona más indicada o especialista? Exacto, sería el nutricionista, perdón, el encargado de dar una dieta saludable a la persona o paciente. Ver brotar o borbotear el agua en las alturas donde está la fuente. ¿Cuál es el sinónimo adecuado para señalar que el agua está brotando? ¿No? Brotando, saliendo o emitiéndose de un determinado lugar, pozo, agua. Sería la palabra ver borbotear. Muy bien. El agua en las alturas donde está la fuente. Es un espectáculo maravilloso, nos dicen. ¿Ya? O mágico. Sientes como si la propia vida empezara a nacer. Es un espectáculo, dice. El adjetivo adecuado para espectáculo, para decir que es algo distinto, diferente, sería es un espectáculo maravilloso. Correcto, sería la respuesta, espectáculo maravilloso. Siguiente palabra. La greña o cerda, veamos cuál es la palabra adecuada, que cubría su rostro, le daba un aspecto, dice, aterrador, cadavérico. Sin embargo, a pesar de las observaciones, recomendaciones, peticiones, súplicas y amenazas de su madre, no quería cortársela. Entonces está hablando del cabello, ¿no? Entonces la palabra o el adjetivo adecuado para decir que su cabello está largo, ¿no? Y cubre específicamente parte del rostro sería la cerda. Muy bien. Que cubría su rostro, le daba un aspecto que, digamos, le dice, es un aspecto aterrador. ¿Ok? Aterrador quiere decir que generaba cierto susto. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tratar de acomodar la palabra. Listo. Es aterrador. Veamos. Siguiente, campo semántico. Recuerden que el campo semántico son todas las palabras que se relacionan a un tema específico, sean sustantivos, adjetivos, acciones, entre otros. Todo lo que se relacione. Cúspide, estamos hablando de algo que es, claro, está hablando con la altura, parte alta de algo. Entonces, todas las palabras que se relacionen con eso. Podría ser cumbre, claro, parte alta de una montaña, pico también, cima,
y cresta. Todos son partes altas de algo, ¿no? Aturdido. Cuando hablamos de aturdido, estamos hablando de una persona, puede ser sorprendida, atónita, ¿no? Puede ser también en algunos casos preocupado, ¿ya? Entonces tenemos sorprendido, admirado y reflexivo, fascinado. Muy bien. Profesional. En este caso, estamos mencionando o haciendo referencia a cualquier tipo de profesión. Ingeniero, médico, abogado, arquitecto, policía, maestro, etcétera. Platicar. Entonces, todo lo relacionado a la plática, que podría ser conversar, dialogar, charlar, o sea, pueden ser tipos o conceptos relacionados a ese tema. Entonces, tenemos dialogar, charla, con, acá hay un error, debe ser conversar, vamos a corregirlo, ¿ya? Conversar. Luego tenemos parlotear, que también significa platicar, dialogar. Ciudad, todo lo relacionado a ciudad, en este caso, nombres de ciudades, ¿no? Tenemos Lima, Trujillo, Arequipa, Piura. Glotón significa persona que come mucho. Entonces todos los conceptos relacionados a glotón pueden ser sinónimos también, ¿no? Comilón, tragón, insaciable, hambriento, ¿no? Ahí está el campo semántico de las palabras que nos están indicando. Ahora pasamos a la página 63, ¿ok? En la página 63 vamos a encontrar este tipo de actividad que nos dice, forma palabras. Nos ponen aquí las palabras desordenadas y ahí tenemos que darle el orden adecuado. Para eso tenemos que fijarnos en estas tres imágenes. Estas tres imágenes son, claro, son lugares, ¿no? Son lugares turísticos. ¿Esta qué imagen hace referencia? Ah, claro, está hablando a Paracas, ¿no? La segunda, una laguna que está ubicada en Ica. ¿Cuál es? La laguna de la Huacachina. Y esta tercera imagen, ya, que es el lugar, digamos, turístico más importante del Perú, es Machu Picchu. Entonces, creo que con esas imágenes nos ayudan mucho para ordenar. Tenemos esta serie de palabras. ¿Cuál sería el orden adecuado? ¿Tienen la respuesta ustedes, chicos? Veamos. Tenemos aquí, ¿ya? A Paracas. Tenemos a... Vamos a hacerlo así. ¿A quién? Voy a poner de esta manera, a ver si sale. No. Veamos entonces de la otra. Entonces, ¿qué palabra decíamos es? Paracas. Muy bien. Vamos a resaltar cada una de ellas. ¿Ya? Pa. Ra. Cas. ¿Ok? Tenemos a Paracas. Luego, ¿qué será la segunda palabra? ¿Tienen? Ok, es Huacachina. Muy bien, es la Huacachina. ¿Ya? Hacemos de esta manera. Eso es mejor, más rápido. Luego tenemos, como les había dicho, vamos a completar aquí. Es la Huacachina, ¿no? Un lugar turístico, una laguna muy hermosa en medio del desierto. Es un oasis, ¿no? Que está y tiene alrededor varias, digamos, cerros de arena, las cuales las personas aprovechan para lanzarse de ahí, ¿no? En una especie de tablones. Listo. Y obviamente la tercera palabra a descubrir será Machu Picchu. Muy bien. Entonces aquí ordenas y ya vas escribiendo de manera secuencial y adecuada, ya, Machu Picchu. ¿Ok? Entonces hemos descubierto las tres palabras que estaban ahí de manera desordenada, ¿ya? Y ustedes lo tienen que descubrir. En este caso ya lo hemos hecho, solamente agregar. ¿Ok?
¿Ok? Y esta sección sí queda para ustedes como una respuesta que deben completar. Dice, conoce algunos de los lugares turísticos arriba mencionados. Aquí está. No, esa es la pregunta. ¿Cuál? ¿Y te gustó visitarlos? Si no has visitado alguno de ellos, ya, entonces, eh, no, describe cuál de ellos te gustaría visitarlos, ¿no? Y por qué, ¿ya? Y la siguiente página es la página 65, ¿ya? En esta sección nos pide comparar, describir las imágenes que estamos observando. Comparar animales. El proceso de comparar consiste en establecer diferencias y semejanzas entre personas u objetos o eventos. El establecer semejanzas permite generalizar, diferenciar y particularizar. Es decir, vamos a comparar imágenes, conceptos, elementos. Entonces tenemos aquí 4 imágenes y vamos a responder lo que nos están pidiendo. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Comparte tus respuestas con tus compañeros o compañeras. En este caso lo vamos a hacer de manera personal, obviamente, ya que cada uno está en su casita, ¿ya? Lo hace de manera individual o si no con la ayuda de sus padres, o una persona, un hermano o algo. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué animales observamos? ¿Qué observamos aquí? El primero es claro, es una cebra. El segundo es un burro. Tercero es una, ¿qué animal sería esta? ¿Mm? Por sus características, ya, físicas, por la joroba, es un dromedario, ya, es un dromedario, es un animal, ¿no? Que vive en los desiertos. La cuarta es una vaca, correcto. Entonces ya hemos descubierto qué tipo o nombres de animales aparecen. Descríbelos, ya tú vas a agregar ahí los datos de cuál sería su descripción, ¿no? Qué características tiene, pero son características muy similares en sus extremidades, ¿no? De ahí hay otras pequeñas ya particulares que los diferencian, ¿no? Entonces, veamos aquí la segunda pregunta. ¿Cuál es el lugar donde viven estos animales? Veamos, ¿ya? La cebra, vamos a poner directamente la respuesta, ya para ir explicando cada uno. Los lugares que habitan ellos tenemos la sabana, ojo, es sabana, no lleva tilde, un campo y un desierto. En el caso de la sabana son pampas enormes que tienen vegetación, o sea, plantas, pero pequeñas, muy a ras al suelo, como estamos viendo en la imagen. Esos son las sabanas. ¿Qué lugares, por ejemplo, qué animales viven en estos lugares? Podrían ser las cebras, las jirafas, los leones, ¿no? Son lugares característicos de África, ¿no? Si ustedes han visto documentales de esos lugares de África, son pampas enormes que tienen vegetación pequeñas, casi a ras al suelo, ¿no? Obviamente hay árboles también, pero sus características son la sabana. El campo, sí es un lugar geográfico muy conocido, que tenemos como hábitat de quién, del burro y la vaca, ¿no? Son lugares ya característicos con alta vegetación, plantas de diferente tamaño, ¿no? Árboles y todas esas características. El desierto sería el hábitat del dromedario, ¿no? Tercera pregunta, ¿cuáles son las similitudes que encuentras entre las imágenes, ¿no? ¿Qué tienen en común? ¿En qué se parecen? No digamos alguno de ellos. Que los 4 son animales, 4 patas, pertenecen a las clases de los mamíferos. Exacto, la clasificación. 4 patas, mamíferos, ¿no? Tienen pelaje, todos ellos. Esas son las características en común. ¿Ok? Luego dice, ¿qué aspectos diferencian a estos animales? Explícalos cada uno en tu cuaderno o en un pequeño párrafo de 5 líneas. ¿Ok? Si deseas, lo agregas aquí o si no, como dice en tu cuaderno, lo vas a desarrollar. Ojo, dice diferencias. Ahí sí especificarías quizás sus diferencias físicas, diferencias de hábitat, donde viven, también diferencias de su clasificación, especies, ¿ya? Haces esas diferencias.
Chicos, entonces, esta sección ya, ustedes lo trabajan en su libro, transcriban las respuestas, por favor, y les estaré dejando como tarea, ya, como tarea, las siguientes páginas, ya, las páginas 67, no, me estaba olvidando antes, 66 y la 71, ¿ok? 66, 67 y 71. Igual para aquellos chicos que no tengan el libro aún, estoy adjuntando ya las páginas de la tarea, ¿ya? Como archivo, ¿ya? Entonces chicos, no se olviden por favor de enviar las tareas por Classroom. Ya estoy enviando mensajes a aquellos que no han entregado aún las tareas, ya el primer tema del primer bimestre, que es hace 2 semanas, por favor chicos. Entonces, este sería todo para la clase de hoy. ¿Ok? Nos vemos chicos hasta la próxima semana.